Nunca quise ser cantante, admite José Luis Perales a los 80 años, revelando finalmente algo que todos sospechábamos. Durante décadas, el querido baladista español que marcó la música latina con clásicos atemporales como Un velero llamado Libertad, estuvo contento detrás de las cámaras, componiendo canciones para otros. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo salir al escenario y convertirse en la voz que todos conocemos hoy? Sigue leyendo mientras descubrimos los momentos clave, el papel del amor y las sorprendentes razones detrás de su decisión de abrazar el escenario. Nunca quiso ser cantante. Eso puede sonar sorprendente viniendo de un hombre que vendió más de 55 millones de discos, llenó arenas alrededor del mundo y escribió más de 500 canciones. Pero la fama, los aplausos y la vida bajo los reflectores nunca formaron parte de su sueño. Nunca quise cantar, ha dicho Perales. Lo que quería era escribir canciones para otros, crear éxitos si era posible, y disfrutar de la soledad, porque era terriblemente tímido. A los 16 años, en su habitación de estudiante, compuso Niebla. Esa canción marcó el comienzo de una prolífica carrera como compositor. A finales de los años 70, sus amigos organizaron una reunión con un ejecutivo de una discográfica. El veredicto fue tajante. No tienes una gran voz y no eres muy guapo, pero eres un compositor brillante. Perales soltó un suspiro de alivio. Eso era todo lo que quería. Y pronto, las estrellas más grandes de la época, Lola Flores, Rafael, Camilo Sesto, Miguel Bosé, José Feliciano, cantarían sus letras. Pero el destino intervino. Rafael Trabuccelli, un productor decidido, insistió en que Perales grabara su propia música. Perales resistió ferozmente, aterrorizado del escenario. Esperaba que el álbum pasara desapercibido para poder seguir trabajando detrás de las cámaras, recordó. Pero solo 2 semanas después del lanzamiento, Celos de mi guitarra llegó al número 1 en las listas. Ya no había marcha atrás. Así fue como el hombre que nunca quiso cantar se convirtió en un ícono de la balada española. Su voz dio vida a clásicos atemporales. ¿Y cómo es él? Un velero llamado Libertad, Te quiero, ¿Por qué te vas? Canciones que siguen conmoviendo corazones. Irónicamente, su éxito más querido, ¿Y cómo es él? Ni siquiera fue escrito para él. Fue compuesto para Julio Iglesias. Me agota un poco, admitió Perales. Nunca sentí realmente que fuera mío. Pero aunque llegó a ser querido por millones, el miedo escénico nunca lo abandonó. Me pongo increíblemente nervioso antes de salir al escenario, confesó. A veces estoy de mal humor hasta que llego allí. Tengo que dormir mucho, cuidar de mí mismo. Y siempre tengo esta duda. ¿Tendré éxito esta noche? ¿Me gustarán? ¿Me aplaudirán? ¿Estará llena la sala? No solo era ansiedad, era un profundo malestar. Ese momento en el vestuario antes de que te digan adelante es hora. Escuchar al público, el ruido del teatro, me vuelve loco. Lo único que lo calmaba era el amor del público. Una vez que estoy en el escenario y veo cuánto les importa a la gente, empiezo a relajarme. Pero nunca fue natural. No estoy en un estado natural cuando actúo. Así que en 2022, después de 46 años sobre el escenario y 2 décadas de éxito, José Luis Perales decidió volver a donde todo comenzó. La soledad de la composición. Nombró a su gira de despedida Baladas para una despedida. Hoy busco la mejor manera de decir adiós. Canta en una de sus líneas más poéticas, reflejando el sentimiento detrás de su último adiós. La gira lo llevó por España, Estados Unidos y América Latina. En Argentina, un país que le otorgó su primer disco de oro en 1974, realizó 3 últimos conciertos. Lo que realmente lo impulsó a retirarse no fue solo los nervios o el cansancio, fue una nostalgia por algo que había perdido en el camino. Tengo muchas cosas por hacer, dijo. Quiero escribir, tengo 2 o 3 novelas y una a medio terminar. Pero más que nada, alejarme del escenario me trae una gran alegría
porque puedo recuperar algo que perdí, mi niñez y mi adolescencia. Y sobre todo, puedo pasar más tiempo con mis nietos. Viven justo al lado. Para mí, eso es maravilloso. En los últimos años, se negó a hacer giras a menos que Manuela y sus nietos lo acompañaran. Empecé a extrañarlos demasiado, admitió. A diferencia de muchos artistas que temen el fin de los reflectores, Perales lo acogió. Soy un poco extraño en ese sentido, dijo. La mayoría de los artistas, si les hablas de la jubilación, sienten que van a morir. Para mí no es así. Siempre he sido muy solitario. Nunca me he visto como una estrella. No echa de menos el glamour. No me gustan las fiestas, no me gusta el foco. Escribo canciones como alguien que va a una oficina, solo que mi oficina es mi estudio. Es la vida de un trabajador normal. Pero no deja la música, solo el escenario. No puedo dejar de hacer música, no puedo dejar de hacer discos, y no voy a dejar de dar entrevistas. Si me llaman otra vez después. La música sigue fluyendo por él, y las historias siguen buscando una voz. Describe la composición como una especie de ejercicio teatral. Cuando compone para otros, habita su mundo. Imito su voz, su manera de actuar, su lenguaje, su público, explica. Si escribiera para Rocío Jurado o Isabel Pantoja, me basaría en el lenguaje del sur de España. Estudié allí 7 años, conozco sus excesos, su estilo. Capturo su alma como escribir un guión de película. Es un reto emocionante. Ahora, en la calma después del último telón, Perales está exactamente donde quiere estar, rodeado de su familia, cerca de sus raíces, y libre para escribir de nuevo, no para los aplausos, sino por amor. Amor por las palabras, amor por la música, amor por la soledad. Después de todos estos años, José Luis Perales finalmente puede decir adiós a los nervios, y hola de nuevo a sí mismo. Una melodía nacida en el silencio. José Luis Perales nació en 1945, en Castejón, un pequeño pueblo enclavado en la provincia de Cuenca, España. Su infancia transcurrió tranquilamente entre las casas de piedra y las calles serpenteantes de una comunidad profundamente tradicional y católica. La música entró en su mundo no con grandeza, sino con las suaves cuerdas de un humilde instrumento que daría forma a su alma. Mi infancia transcurrió en Castejón, dijo una vez, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca donde nací. Desde niño aprendí a querer la música, abrazando mi primer instrumento, el laúd, con el que me uní a la rondalla del pueblo. El hijo menor de una familia de 4 hermanos, y el único varón, creció mimado, pero siempre con los pies en la tierra gracias a la modestia de su crianza. Su familia tenía pocos recursos económicos, pero su corazón estaba lleno de melodías. Guiado por un maestro de música local, rápidamente se convirtió en un alumno talentoso en solfeo. Mis amigos de aquella época dicen que era un alumno destacado en la clase de solfeo. Creo que tenían razón, recordó con una sonrisa. Aún hoy, recuerdo las melodías de esas lecciones. A los 6 años, Perales comenzó a tocar el laúd, pero a los 14 ya había comenzado a componer su propia música. Sus primeras creaciones eran delicadas, tal vez inmaduras, pero llevaban la semilla de lo que sería su verdadera vocación. Una de sus primeras canciones fue Niebla, una melodía inspirada por la radio que escuchaba con una tranquila reverencia, solo en su habitación. Mientras escuchaba la radio, recordó, me sentí inspirado a componer. Así nació una de mis primeras melodías, Niebla. No era muy madura, pero marcó el inicio de un largo camino. A los 13 años, Perales dejó su pueblo para estudiar electrónica industrial en la Universidad Laboral de Sevilla. Fue un paso audaz para un chico tan arraigado en su educación rural. La transición no fue fácil, pero la universidad abrió nuevas puertas, especialmente para su música. No era un genio, admitió con humildad.
Estudié lo justo para mantener la beca que tuve la suerte de obtener. Mi familia no podía permitirse mucho. Estudié electrónica, pero nunca tuve la vocación de ser ingeniero. Un día, por la música, interrumpí mis estudios. En la universidad, descubrió la música en su forma más pura. Cuartetos clásicos visitaban el campus y ofrecían conciertos que despertaron algo profundo en él. Nos educaron el oído y el alma para percibir cada matiz en las partituras clásicas que escuchábamos con verdadera pasión. Junto a sus estudios, él y algunos compañeros formaron una pequeña banda llamada The Lunic Boys, influenciados por los grupos británicos y estadounidenses que escuchaban en la radio. Ensayaban en una pequeña habitación proporcionada por los sacerdotes, fabricando sus propias guitarras en los talleres de la escuela. La música no era solo un pasatiempo, era un refugio. Recuerda vívidamente su primer premio en un festival de música universitario. Interpretó Orfeo Negro en una melódica y ganó un modesto trofeo, una copa que parecía de plata montada sobre una base de plástico. No era realmente de plata, soñaba con ser de plata, se rió. Pero la llenamos de vino espumoso barato y celebramos nuestro primer sabor del éxito y nuestra primera borrachera. Tras completar sus estudios en Sevilla, Perales se mudó a Madrid para continuar su formación en electrónica. Estaba decidido a seguir el camino, pero la música lo llamaba de nuevo. En Madrid, trabajó en los trabajos que pudo encontrar para sobrevivir: electricista, limpiabotas, dibujante, mientras secretamente garabateaba letras y melodías en su tiempo libre. Trabajaba para sobrevivir, y poco a poco, la música una vez más me tomó de la mano y me llevó a donde alguien, un cantante, un músico o cualquier artista, dejara que su alma se deslizara a través de su voz o sus acordes. Perales nunca se vio a sí mismo como un intérprete. Su sueño siempre fue escribir, no estar bajo los reflectores. Era muy tímido y temía al fracaso, confesó. La gente del mundo de la música eran los que presentaban mis canciones a las discográficas porque yo me avergonzaba de ir yo mismo. Comenzó a ganar reconocimiento cuando artistas como Fórmula Quinto, Basilio, Janet, Paloma San Basilio y Miguel Bosé grabaron sus canciones. Pero algunas de sus composiciones más personales permanecieron ocultas, guardadas porque las consideraba demasiado íntimas para entregarlas. Cuando los productores descubrieron estas canciones inéditas, lo animaron a grabarlas él mismo. Descubrieron que tenía canciones que no le daría a nadie, canciones que me parecían muy personales, explicó. Me pidieron que las cantara. Así comenzó mi carrera como cantante, casi a regañadientes. Me parecía un trabajo muy complicado. Incluso cuando asumió el rol de intérprete, permaneció alejado del glamour de la fama. Las luces del escenario y las apariciones en televisión nunca fueron su sueño. Me asustaba. Poco a poco me fui acostumbrando, pero seguí bastante distanciado. Aún no creo lo que la gente dice de mí. Cuando me nombran mejor cantante del año, me sorprendo. Mi opinión de mí mismo es más baja que la de ellos, aunque he empezado a ganar confianza. Perales completó su servicio militar en Madrid y regresó a la vida civil para compaginar trabajo y música. Consiguió un empleo como electricista industrial en una fábrica, pero el puesto lo humilló rápidamente. Aunque tenía el título, me decían que no sabía realmente nada. Los verdaderos expertos eran los que llevaban 20 años trabajando con alicates. Los comienzos y primeras grabaciones. En 1967, un joven de Cuenca, España, subió al escenario del Festival Universitario de Sevilla, presentado por Manolo Bará de Radio Sevilla. José Luis Perales, entonces estudiante de ingeniería con una pasión secreta por la composición, interpretó El alma no la venderé, de Maritrini, y dejó asombrado al público, llevándose el primer premio. Fue la primera señal real de que la música podría ser más que una pasión privada. Podría convertirse en una vocación. Pero Perales no se apresuró a abrazar la fama.
Durante varios años resistió la tentación de los reflectores. Siempre me vi más como un hombre de familia que de fama, confesó más tarde. La vida en casa, mi privacidad, esas eran sagradas. Pasó sus primeros años escribiendo canciones en silencio, feliz de permanecer en segundo plano. Todo cambió en 1970, cuando se cruzó con Rafael Trabuccelli, el productor musical más influyente de España en ese momento. Trabuccelli reconoció algo extraordinario en Perales y lo animó a no solo escribir, sino también a cantar sus propias canciones. Perales dudó. Era tímido, reservado y desconfiado de la vida pública, pero no pudo discutir con el éxito. Una de sus composiciones, ¿Por qué te vas?, grabada por Janet, se convirtió en una sensación mundial. Vendió más de 4 millones de copias en un solo año, y más tarde fue inmortalizada en la inquietante película de Carlos Saura Criacuervos. Con tal triunfo, Trabuccelli finalmente convenció a Perales de entrar al estudio de grabación como intérprete. Todo me parecía accidental, recordó Perales más tarde, pero funcionó. En 1973 lanzó su primer álbum completo, Mis Canciones, con el sencillo Celos de mi guitarra. Fue un éxito instantáneo en España y América Latina. A partir de ese momento, la voz de José Luis Perales, tierna, melancólica, profundamente romántica, se convirtió en uno de los sonidos definitorios de la música en español. Sin embargo, Perales nunca terminó de adaptarse a la identidad de celebridad. Su irrupción en América Latina ocurrió en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Argentina. Al llegar al país, quedó asombrado. Toda la ciudad estaba cubierta de carteles que decían «Bienvenido a Argentina, José Luis Perales». No podía creer que fuera tan popular. Incluso filmó su asombro con una cámara portátil. Pero con la fama vinieron decisiones difíciles. Perales eventualmente dejó su trabajo diario, incapaz de equilibrarlo con su creciente carrera musical. Durante la década de 1970, Perales navegó cuidadosamente su identidad dual como hombre de familia y artista global. Manuela y yo hemos sufrido una gran soledad debido a todo esto, confesó en una ocasión. Su refugio se convirtió en el campo de Cuenca, donde construyó un hogar y componía en paz. Aquí, nadie me apura, me siento seguro, protegido. Cuando se lanza un disco, todo se vuelve material, demasiado corrupto. Pero aquí, en mi refugio, escribo desde el corazón. Sus álbumes siguieron uno tras otro, cada uno una meditación sobre el amor, la nostalgia y la fragilidad de la conexión humana. Su álbum de 1979, Tiempo de Otoño, contenía Me llamas y Un velero llamado Libertad. Esta última inspirada en una película sobre un soñador que persigue la libertad contra la naturaleza. Esa melodía nació de un lugar de asombro tranquilo, dijo Perales. No era solo una canción, era un sentimiento. El álbum de 1981, Nido de Águilas, trajo Te quiero, impregnada de metáforas poéticas. Pero fue en 1982, con el álbum Entre el agua y el fuego, cuando Perales alcanzó la cima. Entre sus pistas estaba ¿Y cómo es él? Una canción que se atrevió a hablar de la infidelidad con una vulnerabilidad desgarradora. Fue lo más controvertido que escribí, dijo Perales. Pero fue honesto. Fue real. La canción se convirtió en un clásico de los hogares de habla hispana, su poder emocional atravesando generaciones. Para 1984, lanzó 2 últimos álbumes bajo Hispavox, A ti, Mujer y Amaneciendo en ti. Ese mismo año, acaparó titulares al firmar un contrato histórico con CBS Records, que se rumoreaba valía más de 1.000 millones de pesetas. Las expectativas eran enormes. Su siguiente álbum, con el paso del tiempo, incluyó Que canten los niños.
un tributo a los niños cuyas regalías donó íntegramente a Aldeas Infantiles SOS. Después de más de 2 décadas de lanzamientos constantes, Perales comenzó a reducir el ritmo. Sin embargo, la pasión nunca lo dejó. En 2000, regresó con Me han contado que existe un paraíso, seguido 6 años después por Navegando por ti, una obra más experimental con toques de jazz e influencias latinas. Canciones como De navegar por ti y Tu carta revelaron una nueva audacia rítmica. ¿Qué más quisiera yo? Fue una suave balada de jazz que cerró el álbum, afirmando en silencio que Perales seguía evolucionando. Su álbum de 2012, Calle Soledad, marcó otra transformación. Esta vez, declaró un nuevo amor, sus nietos. Ellos son la alegría que llena mis últimos años, dijo. Ese mismo año, regresó triunfante al Festival de Viña del Mar en Chile, esta vez como presidente del jurado e intérprete. Ante una multitud de 15.000 personas en el anfiteatro Quinta Vergara, Perales interpretó Un velero llamado Libertad. ¿Y cómo es él? Y quisiera decir tu nombre. La ovación en pie lo hizo llorar. No sabía que tantos recuerdos, tanto amor, aún me esperaban, dijo, emocionado. Dejó el escenario con 2 antorchas y 2 gaviotas, símbolos de la reverencia musical chilena. En 2016, Perales lanzó Calma, un álbum que invitaba a los oyentes a hacer una pausa y reflexionar. Tantas historias humanas se pierden en el caos de nuestro mundo, dijo. Estas canciones son mi forma de rescatarlas. La gira posterior lo llevó de regreso a escenarios que no había pisado en décadas, tanto en España como en América Latina. Siempre en sintonía con el paisaje emocional de la narración, Perales compuso la banda sonora de El Autor, una adaptación cinematográfica de El móvil de Javier Cercas. El director Manuel Martín Cuenca le escribió una carta conmovedora sobre cómo su música había moldeado su educación emocional. ¿Cómo podía decir que no?, dijo Perales. En 2019 lanzó Mirándote a los ojos, un lujoso set de 3 CDs y un DVD con 35 canciones, muchas de ellas regrabadas. Producido por su hijo, Pablo Perales, fue tanto una celebración del legado como una tranquila despedida de una industria que nunca abrazó por completo. Un romance atemporal detrás de la música. Detrás de cada gran canción de amor hay una historia. Para José Luis Perales, el baladista más romántico de España, esa historia siempre ha estado arraigada en un amor profundo y duradero por una mujer, su esposa, Manuela Vargas. Mucho antes de que su nombre llenara salas de conciertos o sus letras fueran cantadas a través de generaciones, el romance más duradero de Perales comenzó en silencio, con un encuentro fortuito en el trabajo que marcaría el resto de su vida. Fue en los primeros años de su carrera, antes de que la fama lo encontrara, cuando José Luis conoció a Manuela. Él trabajaba en una empresa en la que ella, una traductora, también había sido contratada. Su conexión fue inmediata. Recuerdo que cuando empecé a salir con la mujer que ahora es mi esposa, estaba completamente seguro de que sería muy feliz con ella, dijo Perales una vez a primera hora. Y realmente nunca ha habido un problema. No quiero decir que nunca hayamos discutido. Las parejas casadas deben discutir de vez en cuando para reconciliarse nuevamente, y esa parte es fantástica. Perales nunca tuvo que mirar más lejos. El 30 de julio de 1977, se casó con Manuela Vargas en el convento de San Pablo de Cuenca, en una ceremonia que combinaba la tradición con la alegría de una celebración de pueblo. Casi 2.000 invitados asistieron. La boda fue grandiosa pero sencilla, con un buffet de cocina tradicional de Cuenca y un intercambio de votos profundamente emocional. Los padrinos fueron su padre, Eufrasio Vargas, y su madre, Mariana Morillas, la mujer que primero fomentó el amor de Perales por la música. Para ese momento, Perales ya había comenzado a forjarse un nombre tras bambalinas como compositor. Él no soñaba con la fama, sino con crear melodías para otros. Mi plan secreto,
dijo una vez, era nunca ser cantante, sino compositor para otras voces. Fue durante uno de esos primeros encuentros musicales, con una guitarra en mano y una melodía tranquila en los labios, cuando no solo ganó el corazón de Manuela, sino también el camino hacia su propio destino. Esa misma serenidad llevó a Janet a grabar su canción ¿Por qué te vas?, lanzando a Perales al mundo de la música profesional y finalmente convirtiéndolo en uno de los compositores más exitosos de habla hispana de todos los tiempos. Manuela, siempre a su lado, era más que su esposa, era su confidente y su crítica más honesta. Si no fuera por Manuela, estaría perdido, confesó una vez. Ella lo mantenía con los pies en la tierra. Le ofrecía perspectiva y a menudo le daba los comentarios directos que necesitaba. Mientras que otros podrían haber elogiado sus letras románticas sin cuestionarlas, ella podía escuchar y decir, «Está bien, pero has hecho algo mejor». Para Perales, su honestidad era una brújula. La pareja tuvo 2 hijos, María, su hija, y Pablo, su hijo. María eligió un camino fuera de la música, mientras que Pablo heredó las inclinaciones artísticas de su padre, aunque no sin pruebas propias. Diagnosticado con hidrocefalia antes de su primer cumpleaños, Pablo atravesó una infancia difícil marcada por la enfermedad y la incertidumbre. Pero con el tiempo y cuidado, no solo se recuperó, sino que floreció. Hoy dirige su propia empresa de producción musical, Tom Music, como su único administrador, continuando en silencio el legado de su padre de una manera moderna. A pesar de las exigencias de una carrera que lo llevaría un día a recorrer América Latina, llenar teatros en Europa y vender millones de discos, Perales permaneció emocionalmente ligado a su hogar. Fue ese anhelo, ese dolor de separación de Manuela y sus hijos, lo que inspiró una de sus canciones más personales, A 1000 kilómetros de ti. Esa la escribí en Puerto Rico, explicó. Estaba prácticamente recién casado y me alojaba solo en un hotel, echando de menos a mis seres queridos, especialmente a mi esposa. Esa nostalgia, esa sensación de ausencia, fue lo que dio origen a la canción. Es la única que he escrito fuera de España. La canción sigue siendo una de las piezas más sentidas de su repertorio, una balada nacida de la distancia y el anhelo que sigue interpretando en sus conciertos hoy en día. Curiosamente, Perales atribuye precisamente esa distancia, el tiempo que pasaban separados debido a las giras y los viajes, como algo que fortaleció en lugar de debilitar su vínculo. Creo que estar separados tan a menudo, en realidad, nos acercó más. Nos necesitábamos más, dijo. Donde la fama a menudo destruye la intimidad, para Perales y Manuela, fomentó la resistencia y el aprecio. Aprendieron a extrañarse sin amargura, a encontrar alegría en los reencuentros y fortaleza en la paciencia. Su música, a menudo malinterpretada como ficción, era en gran parte autobiográfica, reflexiones sobre sus experiencias personales transformadas en narrativas poéticas. Canciones como ¿Y cómo es él? Pudieron haber alimentado especulaciones, pero estaban basadas en observaciones, no en infidelidades. Perales nunca buscó el escándalo. Nunca permitió que el éxito interfiriera con el santuario que había construido en su hogar. Incluso cuando otras estrellas se entregaban a romances públicos, él mantenía su vida amorosa privada, casi sagrada. Lo que hacía que su vínculo fuera tan raro en el mundo de las celebridades no era la perfección, sino la dedicación. Discutían, como él admitió abiertamente, pero siempre encontraban su camino de regreso con mayor ternura. La creencia de Perales en el amor como piedra angular de cualquier unión duradera nunca vaciló. Estar con alguien, dijo una vez, debe ser una certeza de que el amor es esencial en esa unión. Ahora, después de más de 4 décadas de matrimonio, Perales aún habla de Manuela con la admiración y gratitud de un hombre recién enamorado. Ella es la musa detrás del telón, la armonía silenciosa detrás de cada letra. Su historia, al igual que su música, es simple,
sin pretensiones y profundamente conmovedora. En el mundo de la música latina, José Luis Perales se convirtió en una leyenda no solo por las canciones que escribió, sino por la vida que vivió, una vida marcada por la fidelidad, la pasión silenciosa y el tipo de amor que perdura no en grandes gestos, sino en lo cotidiano. Escribí muchas canciones sobre el amor, reflexionó una vez, pero la historia de amor más verdadera que conozco es la mía propia. Un aspecto poco conocido. Durante décadas, José Luis Perales fue venerado como el más tierno baladista de España, conocido por canciones conmovedoras como Un velero llamado Libertad. Sin embargo, más tarde en su vida, Perales sorprendió a sus fans al cambiar las melodías por la prosa, dejando de lado la composición para explorar un nuevo camino artístico, la escritura de novelas. Lo que comenzó como una partida silenciosa se transformó en un viaje literario rico y profundamente personal, uno que llevaba consigo el mismo espíritu romántico que impregnaba su música. Su debut literario llegó en 2015 con La melodía del tiempo, publicado por Plaza y Janés. La novela fue lanzada simultáneamente en España, Argentina y Colombia, y contaba una conmovedora historia de un pueblo castellano a través de 3 generaciones. Ambientada en el ficticio El Castro, retrataba las vidas de varios habitantes del pueblo. Un relojero sordo-mudo que se enamora, un soñador que flota en un globo aerostático, un hombre cuyas pasiones son detenidas por la guerra y una gitana que regenta una taberna en una cueva. Estas historias formaban un tapiz nostálgico y poético que evocaba el rango emocional de las baladas de Perales. Para Perales, la novela fue algo más que un libro. Fue una nueva forma de contar historias. He dedicado mi vida a poner historias cotidianas en música, dijo. Ahora mis letras no tienen música, solo la historia de la vida en un lugar donde la única melodía es la melodía del tiempo. He escrito mi canción más larga. Los críticos elogiaron la calidad lírica de su prosa y la intimidad emocional de la narrativa. Estaba claro. Perales no se había convertido simplemente en un compositor que se convirtió en autor, había crecido hasta convertirse en un verdadero novelista. En 2017, siguió con La hija del alfarero, ambientada en otro pueblo imaginario, El Espejuelo. La novela se centraba en Justino, un humilde alfarero, su esposa, Brígida, y sus hijos, Carlos y Francisca. La historia de la familia, especialmente la decisión de Francisca de huir a la ciudad, reflejaba la tensión entre tradición y cambio, un tema recurrente en la escritura de Perales. La novela, aunque no era una secuela, evocaba los hilos emocionales de su debut, el amor, el legado, la rebelión y el paso del tiempo. Para 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Perales lanzó, Al otro lado del mundo, la última entrega de esta inesperada trilogía. Ambientada nuevamente en El Castro, seguía a un niño que pasaba un verano con sus abuelos, descubriendo historias del pueblo y secretos familiares. Fue la novela más autobiográfica de Perales, inspirada en gran parte en su propia infancia en un pequeño pueblo español. El libro se sentía como una carta de amor al pasado, llena de inocencia, asombro y las tradiciones orales de contar historias que moldearon su voz creativa. Juntas, estas 3 novelas conforman un mundo literario cohesivo impregnado de memoria, identidad y conexión humana. Reflejan una nueva fase del arte de Perales, una donde su voz sigue resonando, incluso sin una melodía. Así que ahí lo tiene. A los 80 años, José Luis Perales finalmente lo dice en voz alta. Nunca quiso ser cantante. Solo soñó con escribir música para otros, permaneciendo en las sombras mientras sus canciones volaban a través de otras voces. Pero la vida tenía otros planes, y el amor tuvo todo que ver con ello, porque detrás de ese camino inesperado estaba Manuela, su esposa, su brújula, su fuerza tranquila. Ella creyó en él cuando él dudaba de sí mismo.
Le dio el valor para salir a la luz y se convirtió en la razón por la que siguió cantando. Y ahora queremos saber tu opinión. Si Manuela nunca hubiera entrado en su vida, ¿habría José Luis Perales permanecido detrás del telón solo como compositor? ¿Habría el mundo oído alguna vez su voz? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más hermosos viajes detrás de la música.